Arranquemos entonces con la geometría analítica. Ya habíamos en realidad arrancado porque habíamos visto recta y plano, ¿sí? Lo que vamos a seguir ahora con el tema de cónicas y cuádricas. Esta clase empezamos con cónicas, en la próxima seguimos con cónicas y si podemos damos una idea de cuádricas. Entonces estaríamos viendo la unidad 7. Bueno, vamos a definir lo que son las cónicas, ¿sí? Es un lugar geométrico de la intersección de un plano con una superficie cónica. Lo que vamos a llamar superficie cónica es esta gráfica que ven acá. Esta superficie cónica, o sea que serían como dos bonetes, uno mirando para arriba y otro para abajo, como los de cumpleaños, esa es la superficie cónica. Se genera teniendo en cuenta que contamos con una directriz, ¿sí? Que esta es esta guía, ¿sí? A partir de que una recta que vamos a llamar generatriz gira siguiendo la directriz, se genera esa superficie cónica, ¿sí? Esta superficie cónica tiene un eje de cono, que es esta recta vertical, que pasa por el vértice, ¿sí? La directriz es una curva fija, y la generatriz, la recta que gira, ¿sí? Pasando por el vértice y generando entonces la superficie cónica. Ahora decimos que las cónicas, que son el lugar geométrico de la intersección de un plano con esta superficie cónica. Hasta ahora lo que hicimos es ver que solamente qué es la superficie cónica. Ahora, si intersectamos un plano con esa superficie cónica, que acá se aprecia mejor esto de que son los conos, la superficie cónica, ¿sí? Ven, todas estas figuras que tenemos acá son las distintas cónicas, ¿sí? La verde es la elipse, la hipérbola es este pedacito con este pedacito rojo, la circunferencia el azul y la naranja es la parábola. Vamos a ver una por una. Entonces, vamos a verlo acá en el GeoGebra, ¿sí? Y tenemos, en este caso, la superficie cónica intersecta el plano, intersecta la superficie cónica en forma perpendicular al eje. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Una circunferencia. Ahí vamos viendo, ¿sí? Entonces, el plano corta la superficie cónica y en la intersección lo que vemos que se genera es una circunferencia. Ahora, si el plano, ¿sí? En vez de cortar en forma perpendicular al cono, ¿sí? Al eje de cono, ¿sí? En vez de cortar en forma perpendicular, corta con cierta inclinación que no coincide con la generatriz y tampoco coincide con una paralela al eje de cono, lo que vamos a obtener como cónica, como figura cónica, va a ser una elipse, ¿sí? Entonces veamos, ahí tenemos la elipse. Y si el plano ahora que corta a la superficie cónica, ¿sí? Ahora lo hace en forma paralela, ¿sí? A la generatriz, esa recta que dijimos que gira alrededor de la directriz, ¿sí? Que es la curva fija que podemos ver arriba, entonces lo que obtenemos es una parábola. Y ahora, si la intersección del plano, ¿sí? La hacemos en forma paralela al eje de cono, lo que tenemos es
una hipérbola, ¿sí? Esos son todos los cortes que podemos tener entre una superficie cónica y un plano, que son los que nos generan los que llamamos cónicas, ¿sí? Tienen todos nombres parecidos, pero no hay que confundir. La superficie cónica, ¿sí? Es esto de los dos bonetes, el cono, ¿sí? O los conos. Y las cónicas son las intersecciones de los planos con cada uno de los conos. Siempre que hablamos de todo esto, de las intersecciones del plano con la superficie cónica, no estamos considerando, para esto que estamos planteando, los casos degenerados, y que sería que los cortes se produjeran por el vértice, ¿sí? En esos casos no tendríamos las cónicas. Bueno, y acá las tienen graficadas individualmente. Bueno, acá tienen unos videos de introducción al tema, ¿sí? Acá dice una serie de aplicaciones, y acá en este que dice taller de cónicas y cuádricas les da una idea de todo, un panorama de todo lo que vamos a ver, que avanza un poquito respecto de esta idea general que yo les acabo de contar, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es como para dar una idea de aplicaciones y empezar a ver un poco las curvas. Vamos a ver uno de estos videos que es el de aplicaciones, y después dentro de cada una de las unidades tal vez se amplía un poco las aplicaciones de las que estamos hablando acá. Bueno, la idea de ver el video más que nada tiene que ver con que las cónicas tienen ciertas propiedades, y esas propiedades permiten, ¿sí?, hacer determinadas cosas. Siempre hay que tener en cuenta que la matemática para la ingeniería es la caja de herramientas, es la herramienta para poder hacer determinadas cosas respecto a temas que tengamos que solucionar. O sea que hay que tenerla en cuenta como una herramienta y tener en consideración sus propiedades. Por eso la importancia un poco de lo que vamos a ver ahora, que bueno, tiene cierto nivel de abstracción porque bueno, es matemática, pero ustedes, más allá de que vemos gráficas y fórmulas y ecuaciones, hay que ver de relacionar unas con otras, siempre con la idea de las propiedades que cumplen y los elementos que contienen, para que en algún momento, ¿sí?, si es de aplicación, puedan comprenderlo y aplicarlo. O sea, pueden estar aplicadas a distintas ciencias, también materias en las que ustedes ven otras cuestiones, y también pueden llegar a aplicarlo como algo novedoso o interpretarlo en alguna otra cuestión que fuera pertinente para algo que ustedes están haciendo, ¿sí? Entonces, si bien, bueno, nosotros vamos a trabajar, o sea, yo les voy a dar las ideas básicas y después con la profe van a trabajar un poco las cónicas para conocerlas, manipularlas un poco, siempre sería interesante que se puedan quedar con las ideas principales de qué se tratan, cómo se relacionan las gráficas y las ecuaciones y para qué propiedades importantes tienen, para que eso en algún momento pueda llegar a ser utilizable. Bueno, la ecuación general de las cónicas, ¿sí?, se describe como ax cuadrado más bxy más cy cuadrado más bx más y más f igual a 0. Contiene dos términos cuadráticos, un término que se llama rectangular porque combina las dos variables, dos términos lineales y un término independiente. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con la ecuación general sin el término rectangular. El término rectangular nos permite ver un giro respecto de los ejes coordenados ortogonales, o sea, perpendiculares, que nosotros habitualmente usamos. O sea, tenemos una vista diferente de cómo se presenta la cónica respecto de los ejes. Vamos a empezar con la circunferencia y vamos a decir que es el lugar geométrico de un conjunto de puntos
que se mueve en un plano y se conserva siempre a una distancia fija. Este sería el conjunto de puntos, todos los X, Y que vamos recorriendo, ¿sí? Y se conserva siempre a una distancia fija y un punto fijo, que en este caso es el centro, ¿sí? Y entonces, entre el centro y el punto tenemos determinado un radio. Esta es una de las cónicas que ustedes seguramente conocen, son de las más conocidas, que en algún momento la han tratado en algún nivel. La circunferencia, en este caso, puede tener centro en el origen o puede tener centro, ¿sí?, en un valor HK, o sea, un par coordenado HK. Entonces, a partir de este planteo, nosotros acá tenemos formado un triángulo rectángulo y vamos a decir que CP, o sea, el radio, ¿sí?, el módulo del radio, o sea, esta distancia, ¿sí?, CP, se llama radio. Y si esto es este radio, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que está formado acá, sabemos que lo podemos calcular por Pitágoras como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos catetos. Un cateto, ¿sí?, toda esta distancia X menos esta distancia H nos va a dar ese segmento, ¿sí? Entonces, X menos H al cuadrado, ¿sí?, es el cuadrado de uno de los catetos, más, y acá tenemos toda esta altura, ¿sí?, que esa altura es I, y acá, ¿sí?, toda esta altura, que esta altura, ¿sí?, si miramos acá, es K. Entonces, I menos K nos va a dar este segmento. Entonces tenemos I menos K al cuadrado. Y todo eso va a ser igual al radio. Entonces, bueno, si despejamos, ¿sí?, en realidad pasamos el cuadrado para este lado, sacamos la raíz de este miembro, nos queda que el radio al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos según lo habíamos planteado. A esta ecuación que tenemos acá se la llama ecuación ordinaria, también se la puede llamar segunda ecuación ordinaria. ¿A cuál vamos a llamar primera ecuación ordinaria si es que las numeramos? Al caso particular en el que el origen esté en 0, 0, o sea, en el centro de coordenadas. Entonces, en ese caso, la ecuación ordinaria, como h y k valen 0, nos quedará como r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y entonces a esta la llamamos primera ecuación ordinaria. Siempre la ecuación más simple de cada una de las cónicas le vamos a decir que tiene la forma canónica. Entonces, esta es la forma canónica de la ecuación de la circunferencia. Además, es una ecuación ordinaria, al igual que esta. Eventualmente, según la bibliografía, se le dice a esta primera ecuación ordinaria, además de forma canónica, y segunda ecuación ordinaria. Siempre que, o sea, entendemos que estas dos son ecuaciones ordinarias. Siempre que se habla de la más simple, se la suele nombrar como la forma canónica de, en este caso, la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Y si no, bueno, tenemos estos nombres o simplemente ecuaciones ordinarias. Para distinguirlas de ¿qué? De la ecuación general que vimos al principio, esa que decía ax cuadrado más bx por y, ¿sí?, que tenía el término rectangular, ¿sí? La distinguimos de esta que dijimos que se llama ecuación general de las cónicas. ¿Cuál va a ser la relación entre la ecuación ordinaria y la ecuación general? Si partimos de la ecuación ordinaria o de la segunda ecuación ordinaria y desarrollamos cada uno de los cuadrados, vamos a tener esto. Vamos desarrollando, el cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto de x por h, pero como es negativo es menos 2hx, más el cuadrado del segundo término, entonces nos queda más h cuadrado. Desarrollamos este otro cuadrado que nos va a quedar y cuadrado más el doble producto de i por k, como es negativo nos queda menos 2ki,
más el cuadrado del segundo término nos quedará más k cuadrado. R cuadrado que pasa restando y eso nos quedará igual a 0. Luego de eso, ¿qué es lo que hacemos? Reacomodamos cada uno de estos términos teniendo en cuenta cómo están ordenados los términos en la ecuación general. En la ecuación general que está primero el término cuadrático en x, que lo ponemos acá, luego está el término cuadrático en y, que lo colocamos acá, luego de eso que está el término lineal en x, luego el término lineal en y, y por último el término independiente. O sea, todas aquellas letras que no tienen variable van a conformar el término independiente. El h cuadrado, k cuadrado, menos r cuadrado. Entonces, ¿qué conclusión sacamos al mirar esta ecuación general que la dedujimos de la ecuación ordinaria de la circunferencia? Sacamos alguna característica que tiene, ¿sí?, la ecuación general para distinguirla de otra cónica que no sea la circunferencia. ¿Qué es lo que vamos a mirar? El valor de A y el valor de C, o sea, los valores de los coeficientes que acompañan a los términos cuadráticos. Y en este caso, ¿sí?, si no dice nada, ¿a cuántos son iguales esos coeficientes? A 1. Entonces, en la forma general de la circunferencia, ¿sí?, nosotros vamos, en la forma general de las cónicas, vamos a reconocer la ecuación de una circunferencia cuando A y C sean iguales, ¿sí? A y C van a ser iguales. ¿Cómo van a ser los números? ¿Sí? Que van a ser positivos e iguales. Podrá ser 1, 2, 3, 4. En este caso se plantea como que quedan iguales a 1, pero siempre podemos transformar. Si acá dice 4 y 4, lo vamos a poder transformar en 1, haciendo que dividiendo ambos miembros, ¿sí?, por 4. Entonces tendríamos una ecuación equivalente. Y este tema de las ecuaciones equivalentes en todo lo que es geometría lo usamos permanentemente para expresarlas lo más simple y fáciles posibles. Eso ya lo habrán visto mucho cuando trabajaron con plan. Bueno, ahora, si quiero pasar de la forma general a la forma ordinaria. Hace un momento pasamos de la ordinaria a la general. Ahora decimos, bueno, quiero pasar de la general a la ordinaria. Entonces, ¿qué tengo que armar? La estructura, ¿sí?, esta estructura de la ecuación ordinaria. Entonces voy a hacer un trabajo algebraico para poder armar esa estructura. Lo primero que hacemos de la ecuación general es agrupar por variables. Entonces agrupo x cuadrado más dx, que lo tengo acá, y por el otro lado y cuadrado más y, que lo tenemos acá. El término independiente pasa restando al otro miembro. Siempre que el coeficiente de x y el coeficiente de y, ¿sí?, siempre mirando en el término cuadrático, sea igual a 1, podemos usar esta relación. Si no es igual a 1, lo vamos a hacer igual a 1 para poder usar esta relación de coeficientes. Esta relación que nos va a permitir calcular el término independiente, ¿sí?, o el número que va a acompañar a cada una de estas expresiones cuadráticas de cada una de las variables, que nos va a permitir expresar el cuadrado del binomio como está acá. Entonces, ¿cuál es esa relación? Siempre es el término lineal dividido 2 al cuadrado, ¿sí? El término lineal, ¿sí?, el coeficiente del término lineal dividido 2 al cuadrado. Entonces, en cada caso, ¿sí?, hacemos esta cuenta y nos queda acá d cuadrado sobre 4 y en este otro caso e cuadrado sobre 4. Si sumamos, ¿sí?, respectivamente en cada uno de estos lugares para encontrar estos cuadrados del binomio, para buscar la estructura de la ecuación ordinaria,
tenemos que hacer ¿qué cosa? En el otro miembro, ¿sí? La misma operación. En este caso sumamos, entonces sumamos acá, si tenemos una ecuación equivalente. Entonces sumamos ambos miembros, ¿sí? Por lo que obtuvimos al calcular d sobre 2 al cuadrado y e sobre 2 al cuadrado. Luego de eso, podemos decir que este es el cuadrado, ¿sí?, de un binomio, y este es el otro cuadrado de un binomio, ¿sí? Una base acá es x y la otra base acá es d sobre 2. Y acá lo mismo, una base es y la otra es e sobre 2. Entonces, hagamos una, pero entiendo que esto ya lo tienen que manejar bien, ¿sí? Si una base es x y la otra es d sobre 2, acá tengo, ¿qué cosa? El doble producto de x por un medio, ¿sí? Entonces nos queda dx. Entonces podemos expresar x más d sobre 2 al cuadrado. Y en este caso, lo mismo. Luego de eso, lo que vamos a hacer es trabajar en el segundo miembro sacando denominador común 4. Y luego de eso vamos a decir que todo esto que está acá, ¿sí?, es el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces esta es la ecuación ordinaria que hemos encontrado. ¿Qué quiere decir? O sea, que estoy pasando de la forma general a la ordinaria. ¿Qué quiere decir esto que obtuvimos acá? Que si acá dice más, porque vieron que la estructura que vimos recién de la ecuación ordinaria que dice menos y menos. Si en esto que tenemos acá nosotros dice más, ¿qué quiere decir? Estas representaban las coordenadas del centro de la circunferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el centro de la circunferencia tiene coordenadas menos d sobre 2 y menos e sobre 2, ¿sí? Entonces, siempre que este número, el radio, sea mayor que 0, el centro de la circunferencia va a ser menos d sobre 2 menos e sobre 2, ¿sí? Y el radio va a estar representado por esta expresión. Si nosotros decimos que r cuadrado es igual a esto, si calculamos la raíz cuadrada de esta expresión, eso es lo que tenemos puesto acá, ¿sí? Entonces, si el radio es mayor que 0, ¿sí?, la circunferencia va a tener este centro y el radio va a estar dado por ese cálculo. Si el numerito que tenemos acá para r es igual a 0, ¿sí?, simplemente tenemos un punto, es decir, no tenemos una circunferencia. Y si el valor que está acá es menor que 0, o sea, el radio es menor que 0, lo podemos mirar acá también en esta cuenta, no representa un lugar geométrico real, ¿sí? O sea, porque si no tenemos radio, ¿sí?, no tenemos un radio como un número real, entonces no representa un lugar geométrico, no lo podemos ver gráficamente en el plano como nos manejamos nosotros en reales. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplito de cómo sería el paso de la ecuación general de la circunferencia a la forma ordinaria, ¿sí? Entonces, ahí nosotros lo vimos en forma genérica con todas las letras de la ecuación general. Acá tenemos planteado una circunferencia concreta, ¿sí? Entonces, vamos a seguir el procedimiento anterior porque esa es la forma de poder hacer ese paso, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Ordenamos, agrupamos x cuadrado, acá x cuadrado y menos 4x, y por acá y cuadrado y más 2y. Y vamos a calcular, ¿sí?, el término numérico, o sea que no está acompañado por ninguna variable para cada uno de los casos. ¿Qué relación tenemos? Vemos el coeficiente lineal y lo dividimos 2 y lo elevamos al cuadrado. Entonces, menos 4 sobre 2 al cuadrado, eso nos dará 4, y acá 2 sobre 2 al cuadrado nos dará 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar 4 acá
y sumar 4 al otro miembro de la igualdad, así seguimos teniendo la equivalencia en la ecuación, y para este sumamos 1, sumamos 1. Sacamos un número de todo esto, ¿sí? Y esta expresión que nos quedó acá está repetido sin querer. En esta expresión que nos quedó acá, vamos a escribir el cuadrado del binomio equivalente por este lado, y el otro cuadrado del binomio, ¿sí?, que corresponde a esta expresión, que será esta. Y todo esto suma 10. Siempre recuerden que esto es r al cuadrado. Entonces, si quieren averiguar el radio de la circunferencia, calculan la raíz, dicen r cuadrado es igual a 10, entonces el radio es igual a la raíz cuadrada de 10. Y por otro lado, acá tienen el centro. ¿Cuál es el centro? Si acá dice menos, este valor es 2 positivo, y si acá dice más, sabemos que acá corresponde esta coordenada de ahí negativa. Entonces, el centro, ¿cuál va a ser? 2 menos 1. Bueno, y acá hay una serie de aplicaciones de la circunferencia. Vamos a ver una de ellas. Simplemente para que puedan pensar en alguna idea, ¿sí?, simple en la que podría aplicarse. Después ustedes en el práctico todo el cálculo que van a hacer va a ser abstracto y de algún modo se va a complejizar lo que tienen que calcular, pero tienen que por lo menos tener claro, ¿sí?, esto de lo que hablamos. Así tienen una idea de un par de planteos, ¿sí?, simples, porque es como para empezar con este tema y para que le queden las ideas de algún planteo que se puede dar respecto de esto. En la próxima clase podemos ver elipse y hipérbola.